Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a nuestro evento de esta noche de la Regional Bolívar. Eh, Primero agradecer al doctor Carlos Torres, quien nos acompaña nuevamente en esta conferencia. Agradecer a Pfizer, que nos ha ayudado con el patrocinio de este evento. Y bueno, voy a dejarlos para que iniciemos nuestra conferencia, que es Pensemos en las vacunas que tenemos mientras esperamos la que queremos, a cargo del doctor Carlos Torres Martínez. Él es infectólogo pediatra de la Universidad del Bosque. Entre, Está asociado a la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Ya nos estuvo acompañando hace unos 20 días con la primera conferencia que tuvimos. Y bueno, agradecerle nuevamente que haga eh, este espacio académico para estar con nosotros acá en la Regional Bolívar. Bienvenido, Carlos. Listo. Mauricio, ¿ya todo listo? ¿Me oyen Listo, bien? ya podemos empezar, Carlos. Bueno, muy buenas noches. Gracias de nuevo por la invitación. Como hablamos hace unos días, es un placer estar acá en esta nueva realidad en la que ya tenemos que acostumbrarnos y a la que vamos a estar un tiempo así. Primero, agradecerle su asistencia. La hora no es fácil, pero bueno, vamos a tratar de hacer esto lo más ameno posible. Este es un título bien ingenioso que de hecho no me lo inventé yo, se lo inventó Mauricio cuando me invitó a esta charla y yo creo que es un título muy interesante. Pensemos en las vacunas que tenemos mientras esperamos la que queremos. Ya en otra charla más adelante les prometo que podemos hablar de la que queremos. Pero hoy comencemos a hablar de todas estas que tenemos, que estamos en problemas bastante importantes porque no se están recibiendo esas vacunas, porque las personas no están teniendo acceso. Y entonces, digamos, voy a hacer una breve introducción de algunos calendarios de vacunación en el mundo y compararlos con los nuestros. Porque como hablamos en la charla pasada que era de catch-up en vacunas, pues es claro que ahora que nos hemos tenido que ver las caras con personas de todas partes del mundo en cuanto a nuestros sistemas de vacunación, estamos lejos de que sea real eso que decíamos hace 5 años, que tenemos uno de los mejores programas del mundo, de los que tienen más inmunógenos. No, estamos lejísimos y ahorita les voy a mostrar cómo estamos referentes a otros y cómo podemos ir optimizando ese esquema de vacunación, que es de lo que se trata esta charla, pero hablando de lo que tenemos actualmente. Este es un esquema de vacunación americano, no estamos pidiendo tener el último esquema de vacunación. Esta diapositiva nunca deja presentar de una forma clara que se vea todo, pero lo que quiero mostrarles es que vean las épocas en que se pone la vacuna y los diferentes tipos de vacunas. Pero lo más interesante es ver cómo en el calendario americano, y aquí les amplío un poco las vacunas, está esta clave de acuerdo a los colores. En amarillo está el rango de la edad recomendada para los niños. Entonces, por ejemplo, si tomamos hepatitis B, la primera dosis es al nacimiento, pero la segunda puede estar entre 1 y 2 meses y la tercera entre 6 y 18 meses y así sucesivamente. Y luego en verde, que es importante y no lo tenemos tan claro en el esquema nuestro, tenemos el rango de vacunación recomendada para hacer la puesta al día o el catch-up cuando nos hemos atrasado, hasta cuándo se puede hacer, porque para no todas las vacunas se puede hacer. Y luego, aquí en moradito tenemos el rango de las edades recomendadas para ciertos grupos de alto riesgo, que es algo que nos falta a nosotros muchísimo. Sí, podemos de pronto pedirlo por el MIPRES para un paciente de alto riesgo, pero eso vuelve un lío impresionante para pedir una vacuna, por ejemplo, de un meningococo para un paciente esplenectomizado. Pero es importante que el esquema plantee esto del alto riesgo. Y finalmente en azul es el rango de edades recomendadas para grupos que no sean de alto riesgo, pero que pueden recibir la vacuna de acuerdo a una decisión que se hace al tiempo con el paciente. Por ejemplo, aquí los americanos
tienen el meningococo B en esa circunstancia. Bueno, también está el esquema de vacunación del adulto. Y entonces en el esquema de vacunación del adulto, que también se nos olvida mucho, nosotros tenemos algo en las embarazadas, algo de influenza, algo de neumococo en algunas ciudades, pero en realidad no tenemos un esquema de vacunación en el adulto robusto. Entonces nuevamente ahí están todas las vacunas del adulto que pueden ver y también de acuerdo a la edad. Entonces dividirla hasta los 20 años, luego hasta los 28, luego hasta los 50, porque cambia de acuerdo a la vacuna, luego hasta los 65 y luego más de 65. Y también ustedes pueden ver en amarillo la que está recomendada para todos los adultos que llenen ese requisito, en morado la que está recomendado cuando tengan algún riesgo adicional y en gris la que no está recomendado. Entonces es importante que nuestro esquema, nuestro calendario vaya hacia eso. Y aquí les muestro el Reino Unido en el 2019 solamente para mostrarles que tiene diferencias fundamentales con los americanos. Ellos, por ejemplo, tienen el meningo B desde la 8ª semana de vida, el famoso VEX0, y lo vuelven a aplicar aquí a la semana 16 y luego lo ponen otra vez por acá al año. Y tienen un esquema que no incluye, por ejemplo, ustedes no ven ahí algunas vacunas como hepatitis A, no la aplican ellos. Recientemente introdujeron el rotavirus. Ustedes no ven muchas dosis de vacunas que en otros países se ponen muchas como SOSTE, como esas vacunas. Pero bueno, eso es en Europa y en Estados Unidos. Ahora hagamos una comparación 2020 del esquema nacional de Colombia, de Chile, de Argentina y de Perú. ¿Por qué esos países? Porque Argentina y Chile, revisando todos los esquemas, es uno de los esquemas más, son países que tienen esquemas muy completos. Uno, un país que le dedica mucho dinero y muy buen recurso a la vacunación, Chile. Argentina también lo hace, pero con una situación económica un poco más apretada. Y comparo con Colombia y Perú, que tenemos esquemas parecidos. Y entonces, pues de neonatos, ustedes pueden ver que todos aplicamos BCG y hepatitis B. Pero ya la cosa empieza a cambiar con las vacunas de 2 y 4 meses. Chile tiene aprobado desde el 2017-2018 la hexa acelular, la que se pone en los consultorios privados. Probablemente ellos siempre aplican la de Sanofi, la Hexasim. Ahí la tienen a los 2 y 4 meses y luego a los 6 meses. Y ha desaparecido totalmente el polio oral. Argentina sigue aplicando pentacelular, pero también ya completó 4 dosis de polio inyectado y ya desapareció el polio oral. Colombia tiene pentacelular, al igual que Perú y Argentina, aplicamos el polio inyectado, pero seguimos aplicando, bueno, aquí tengo que hacer ya un cambio porque ahorita a partir de julio Colombia aplica IPV acá, pero seguimos aplicando una dosis de polio oral que tiene que desaparecer, como vemos más adelante, en el segundo año de vida. Otras cosas son los neumococos. Entonces la vacuna de neumococo, el único país que pone PCV10 de estos 4 es Colombia. De hecho, en toda Latinoamérica, Ecuador, Brasil y Colombia son los que ponen PCV10 y todos, de los más pobres a los más ricos, aplican PCV13. Luego vemos que el rotavirus está en todos, pero Chile no. Chile no aplica rotavirus dentro del esquema, digamos, ampliado. Argentina meningococo tetravalente y la aplica a los 3 y a los 5 meses. Luego tenemos las influencias que todos se aplican después de 6 y 7 meses en el primer año. Triple viral todos aplicamos al año. Varicela no es que Chile no aplique, sino que ahora vamos a ver que la pone a los 15 o los 18 meses. Nuevamente aquí nuestros neumococos en los que somos diferentes. Hepatitis A que Argentina y Colombia la aplican al año y Chile también aplica, pero una sola dosis de meningo tetravalente, pero al año de vida. Y si pasamos a los 15 meses, entonces Argentina tiene un momento muy importante a los 15 meses porque aplica una tercera dosis de meningo tetravalente, varicela y la pentacelular, que no la aplica a los 18. Nuevamente Chile viene con su hexacelular, con varicela a los 18 y con hepatitis A, que no la ha puesto al año. Y nosotros aplicamos, igual que el Perú, DPT celular con OPV, que esa debe desaparecer. Los peruanos aplican una segunda triple viral a los 18 meses. Ya veremos más adelante que ese es el plan para Colombia. Para Colombia la segunda de triple viral tiene que ponerse en el curso del segundo año de vida.
Luego a los 4 años Perú aplica la que nosotros ponemos a los 5, que es DPT celular con OPV. Chile ya no aplica nada porque ya aplicó 4 dosis de extracelular, pero a los 6 años aplica una TDAP. Luego tenemos BPH, que Colombia, Chile y Perú lo aplican a partir de los 9 años, Argentina a los 11 años y aquí nuevamente meningo tetravalente. Entonces, fíjense que hay diferencias bien importantes. Y ahí comenzamos a ver que no tenemos el esquema más amplio ni más robusto. Bueno, las coberturas en Colombia nos ha ido relativamente bien, mantenemos coberturas que deben estar por encima de 95, pero la mayoría de vacunas está por encima de 90 hasta el 2018. Y si miramos esto es 2018 a diciembre del 2019, pues en realidad, a diferencia de otros países de Latinoamérica en las que se ha bajado mucho la cobertura de ciertas vacunas, nosotros hasta aquí veníamos bien. Claro, con las dificultades que tenemos con la TDAP en gestantes, que no llega al 80%, y la influenza en gestantes, que no llega al 70%. Y claro, la influenza en los bebés, que no nos llega tampoco al 70%. Eso tiene que mejorar. Pero ¿qué ha pasado este año con la pandemia? Pues algo que ha pasado en muchas partes del mundo, pero que nosotros todavía no hemos podido corregir, que es la caída porcentual media de coberturas. Entonces, ustedes aquí ven en la diapositiva lo que llamamos los biológicos trazadores. ¿Por qué trazadores? Porque BCG básicamente es un equivalente de las vacunas neonatales, DPT-3 es un equivalente de las vacunas de los 6 meses, triple viral es un equivalente de las de 1 año y luego las de 4 o 5 años, triple viral segunda dosis. Y comparemos julio del 2020 con julio del 2019 y vean que hay una caída muy importante, casi de un 30%, un 28.8% en las vacunas aplicadas comparado julio con julio. Y si tenemos agosto, ahorita estamos como en 23%. No se ha podido hacer este catch-up. Ya se empezó un programa que ustedes saben bien de intensificación, comenzó la semana pasada, pero para contarles que Chile, España, Estados Unidos ya están recuperando sus niveles anteriores. Nosotros, nuestro esfuerzo va a ser tener que ser muy grande y es trabajo de todos para eso. Y para terminar este contexto inicial, tenemos un problema muy, muy delicado, que es la inmigración venezolana, que todos el país padece, pero que el año pasado determinó 2 millones de vacunas y una cantidad de recursos muy importantes para tener protegida esta población, que además en los casos de sarampión, tosferina y difteria contribuyen de una manera muy importante a los casos de enfermedad que estamos viendo. Bueno, voy a comenzar a hablar de una vacuna que por ahora casi nunca habíamos tenido que hablar mucho de ella, que es la tuberculosis, la BCG. Y, digamos, planteemos estos 6 hechos que son fundamentales. Está recomendada en todo recién nacido y debemos aplicarla. Se aplica hasta el año en la población general, en los niños entre 1 y 5 años, en ciertas poblaciones como población indígena o rural dispersa. Tiene una protección regular contra tuberculosis pulmonar, al que algunos estudios recientes publicados este año se piensa que es un poquito mejor, pero tiene una muy buena protección contra enfermedad diseminada. Es muy importante porque tuberculosis tiene este impacto de la tuberculosis multidrogo resistente y extremadamente multidrogo resistente, y esta vacuna está contraindicada en inmunosupresión celular. ¿Qué sería lo óptimo en esta vacuna? Primero, que mejoremos la cobertura, porque como veremos más adelante, muchos municipios y departamentos lo tienen muy bajito, y especialmente la inequidad, porque esta vacuna tiene niveles particularmente bajos, como algunas de las poblaciones que estamos viendo. Hay que mantener altas coberturas en municipios que lo han logrado. Hay nuevas vacunas, ahora les mostraré una diapositiva de un artículo que acaba de ser publicado. Nuevas formas de aplicación, la BCG aplicada a nivel oral o a nivel nebulizado tiene mucho futuro. Y el efecto en COVID-19 que tiene algunos temas que vale la pena que revisemos. Entonces, por ejemplo, en esta diapositiva quiero que miren la gran diferencia en la tasa de incidencia de tuberculosis al lado izquierdo por entidad territorial. Les traigo datos del 2018. Pero ustedes pueden ver cómo hay departamentos con muy poca tuberculosis y entidades territoriales con tuberculosis en niveles altísimos.
Miren la incidencia de tuberculosis, por ejemplo, en el Amazonas, por 100.000 de población, Casanare, Chocó, Meta, comparado con otros departamentos, aquí tenemos a Bogotá, Nariño, al mismo Bolívar, que están en la parte baja. Y si vemos la tuberculosis extrapulmonar, también obviamente hay incidencias extremadamente altas. O sea que tenemos varios países en nuestro país en tuberculosis. Y esta de acá es una diapositiva un poquito complicada, pero yo quiero explicarle en un segundo nada más. En el eje X está una cosa que los médicos con frecuencia no conocemos, que se llama el coeficiente Gini. El índice Gini es un índice de inequidad. Entre más inequitativo el país, entonces el índice tiende a estar más hacia 1. Entre más equitativo, tiende a estar hacia 0. O sea que aquí lo que estamos viendo es que en la medida en que la flecha va hacia el lado derecho, es más inequitativa el departamento. Y aquí tenemos la cobertura de BCG. Esto, por supuesto, tiene unos años, pero todavía se mantiene esta inequidad. Y aquí estamos comparando el 2012 en azul y el 2012 en rojo. Lo que esperaríamos que pasara es que con el paso del tiempo la inequidad disminuyera, o sea que la flechita fuera de derecha a izquierda y al mismo tiempo la cobertura de BCG aumentara. O sea que lo ideal sería que si yo me planteo acá un departamento que tuviera mucha inequidad y baja cobertura, todos fueran hacia acá. Y entonces irían hacia acá pasando de azul a verde, a rojo, perdón. Miren el Chocó. El Chocó estaba acá, inequitativo, pero con una cobertura como el 80 o 90, perdón, 90. Miren lo que pasó en el 2012. Se fue bajando hacia acá. Y entonces la inequidad aumentó y la cobertura disminuyó muchísimo. Cundinamarca, un departamento muy cercano aquí a Bogotá, o parte. Bogotá fue la capital de Cundinamarca hasta hace poco. Bueno, Cundinamarca tenía una cobertura más o menos buena, pero miren cómo se cayó la cobertura, aunque la inequidad disminuyó. Entonces ustedes pueden ver que cada departamento tiene una estructura diferente y eso muestra cómo BCG es una vacuna compleja, porque cuando decimos que tenemos 95% de cobertura, por supuesto que no es todo para todo el país. Y bueno, lo que se busca con tuberculosis es que para el 2035 se tengan una disminución en incidencias muy importantes y ese es un plan de la Organización Mundial de la Salud. Y ahí es clave la vacuna, el tratamiento de la infección y de la enfermedad. Entonces veamos qué podemos hacer nuevo con esta vacuna. El impacto de la vacuna BCG tiene algunas cosas que son las que ya conocemos, que es el efecto específico, que es controversial en enfermedad pulmonar, que más del 70% de efecto tiene consistente en enfermedad diseminada, particularmente en miliar y meningia, y que tiene actividad contra la infección y la progresión hacia la enfermedad. También hay protección cruzada de la BCG y se han estudiado en lepra, en úlcera de Burundi, en micobacterias no tuberculosas con protección cruzada. Pero tal vez lo que más se ha estado trabajando últimamente es lo que llamamos el efecto off-target, o sea que no tiene nada que ver con la tuberculosis. Y es que la BCG, como vacuna viva, produce este tema de la inmunidad entrenada de la que tanto se ha hablado en estos días en COVID, y hay muchos estudios en los últimos años que muestran que la BCG puede tener un impacto en disminución de la mortalidad infantil, en disminución de la mortalidad de la infección respiratoria aguda, en disminución de la infección viral y de otras EPVs. Lo que sí no tiene efecto comprobado es que los países que tengan BCG tengan menos COVID, que fue lo que se vio al principio y entonces ustedes veían cantidad de gente queriéndose aplicar, no importa su edad, vacuna de BCG para estar protegido contra COVID. Eso no parece ser cierto. Pero sí hay estudios ahorita, especialmente en Australia, ya en plena fase avanzada de estudios, en los que se está mirando, por ejemplo, en el vacunar a personal de la salud si los protege contra infección grave por COVID y toca estar sintonizado con eso. Entonces, digamos que podemos resumir en esta diapositiva los efectos de la vacuna de la BCG desde los específicos hasta los de protección cruzada hasta los off-target. Y este artículo que lo pueden encontrar libremente en internet, se los recomiendo muchísimo porque es un artículo que habla de la BCG en una visión actualizada. Entonces, no era tan fácil BCG y ahora tenemos las nuevas vacunas de antituberculosis. Entonces tenemos
diferenciemos vacunas preventivas o vacunas terapéuticas que se están estudiando. Y entonces preventivas aquellas que previenen la infección, la enfermedad y la recurrencia. Y aquí tenemos nuestra BCG común y corriente cuya actividad depende de la cepa que se use. Pero todas estas vacunas que ustedes ven acá son vacunas que están en fases avanzadas de evolución y de tratamiento. Algunas no han sido muy exitosas, que son estas que están en rojito. Otras van muy bien, que están en verde, y otras están en fases iniciales de estudio. Y ahora miren el número o el tipo de vacunas que hay ahora. Unidades de subunidad, vacunas de subunidad con adyuvante, de subunidad con vector, vacunas vivas atenuadas y vacunas de células completas, o sea, algunas BCGs mejoradas. Así que con eso cumplo un primer paso, que es hablarles de BCG y de prevención de tuberculosis y todo lo que viene. Y también decirles que este estudio, que incluso la primera autora, este es un estudio alemán, pero la primera autora es colombiana, fue publicado hace relativamente poco, muestra cómo la vacunación con BCG mucosa, o sea, intratraqueal o intranasal, induce linfocitos T de memoria, y esto es muy, muy interesante. En COVID también se está trabajando esta vía con algunas de las vacunas. Entonces, digamos, mantengan el ojo abierto en vacuna de BCG y es importante. Algo similar pasa con hepatitis B, porque también pensamos que el tema está dominado, pero fíjense ustedes que aquí hay que ser bastante juiciosos en la vacuna de hepatitis B. También sabemos nuestra aplicación neonatal temprana en menores de 24, en las primeras 24 horas, por favor, universal si el paciente tiene más de 2.000 gramos y está médicamente estable. Es necesario conocer el estatus de la madre, porque si tiene un antígeno de superficie positivo o un antígeno E positivo, siempre toca vacunar en las primeras 24 horas, además de la inmunoglobulina. 3 a 4 dosis durante el primer año, y es muy importante los intervalos. Cada rato veo que algunos colegas o algunos vacunadores fallan en esto. El intervalo entre la dosis primera y segunda debe ser de al menos 4 semanas. Y entre la segunda y la tercera tiene que ser de al menos 8 semanas o al menos 16 semanas desde la dosis primaria. Y la edad mínima de la dosis tercera son las 24 semanas. Es importante eso, porque he visto pacientes vacunados a los 4 meses con la tercera dosis. Es altamente efectiva, protege a largo plazo, y aunque hay no respondedores, en general los niños lo hacen bastante bien. Pero ¿qué tenemos que hacer? Identificar poblaciones de mayor riesgo, porque hay poblaciones de mayor riesgo que no tienen la vacuna. La aplicación con vacunas combinadas, y hablaremos más tarde de eso. Y finalmente las nuevas vacunas, que se llaman vacunas adyuvantadas, que por ahora están aprobadas en adultos. Y miren ustedes cómo tenemos que optimizar la vacuna de hepatitis B contra todo paciente no vacunado con factores de riesgo. Fíjense ustedes estos factores de riesgo que están en la diapositiva. El estatus de inmunocomprometido, excluyendo la enfermedad VIH. En el VIH también la aplicación de la vacuna de acuerdo al porcentaje de CD4 y de número total. La falla renal, la enfermedad renal en estado final, o la hemodiálisis, la enfermedad cardíaca crónica o pulmonar crónica, las fugas de líquidos cefalorraquídeos. Son situaciones en las que no necesariamente todo el mundo tiene que ponerse la vacuna, pero es ideal que todos estén vacunados. No olvidemos la enfermedad crónica hepática, la diabetes. Y siempre tener en cuenta que hay una vacuna nueva para mayores de 18 años, y se llama Eblizab-B. Es una vacuna adyuvantada, es un adyuvante muy interesante que se está usando también en COVID ahora para algunas de las vacunas, y que en esos pacientes mayores de 18 años se puede aplicar también la combinación de hepatitis A o hepatitis B. Pero esta vacuna nueva es interesante, y a manera de, digamos, que fortalezcan su conocimiento, les traigo la aprobación de FDA que se hizo hace ya un par de años. Aquí era para mayores de 25, pero ya están mayores de 18, los estudios iniciales que la llevaron, y es una vacuna cuyo nombre comercial se llama el Eblizab. No se consigue todavía en Colombia, México ya la tiene, y probablemente es una vacuna que pronto vamos a tener acá. Ahora voy a comenzar con el famoso tema de DPT, de polio, de tosferina. Vamos a mirar un poquito eso. La primera vacuna combinada que se utilizó ampliamente fue la DPT, y es una de las vacunas más efectivas. Pero al mismo tiempo, y por sus eventos adversos, inauguró la era de los antivacunas o la reticencia vacunal. Y entonces es importante saber en qué andamos. Miren, este es el tétano neonatal,
Para 2019, 46 países ya lo habían eliminado y otros países estaban en esa vía. Vean en este mapa los países que lo han eliminado, toda América, pero todavía tenemos países que no han eliminado el tétano neonatal, como pueden ver en África y algunas regiones de Asia. Y no hay que descuidarse. Estos son los casos confirmados de tétano neonatal del 2008 al 2018 en Colombia, que en esta diapositiva tenemos acá en esta columna el número de casos que han oscilado entre 1 a 5 a 7, pero que son importantes. Y este es el comportamiento de ciertas variables de interés en cuanto a este tipo de tétanos, particularmente al tétano neonatal en este lado y aquí al tétanos accidental. Este año Colombia se ha reportado un tétano neonatal y 7 u 8 casos de tétanos accidental, la mayoría en hombres y la mayoría en zonas rurales. Entonces, no olvidar el tétanos. Difteria, gran importancia particularmente por el brote de Venezuela, que ha llevado o llevó a por lo menos 2.000 casos entre el 2017 y el 2019 y más de 300 muertes con una letalidad bastante importante. En Colombia se detectaron 8 casos confirmados en el 2018. No hemos vuelto a tener confirmados, pero sí ha habido casos, digamos, sospechosos, casi todos descartados. Entonces, difteria, no lo olvidemos, diagnóstico difícil, enfermedad supremamente grave. Y ahora miremos este tema de la vacunación con DPT. Se usaba la vacuna de células enteras, de hecho la seguimos aplicando en nuestros países, las vacunas celulares o de células enteras. Y ven ustedes cuando la vacunación se disminuyó porque los efectos secundarios fueron importantes y porque la tosferina se pensaba que había sido eliminada en Suecia o en Inglaterra, y estoy hablando de los 70s y los 80s, el gran aumento de casos nuevamente de tosferina apenas se disminuyó la aplicación de la vacuna. De allí, como los efectos secundarios eran importantes, vinieron digamos, advenimiento de las vacunas acelulares. Pero antes de hablar de los tipos de vacunas, no olvidemos que esta es una enfermedad endémica y epidémica, con ciclos cada 3 a 5 años, con altas tasas de hospitalización, con un resurgimiento sin precedentes en la última década y con unas vacunas de alta eficacia y efectividad, pero que ningunas, ni las enteras o celulares, ni las acelulares son ideales. Estas vacunas requieren aplicaciones de refuerzos, sean vacunas enteras, sean vacunas acelulares. Entonces ustedes pueden ver en Colombia, por ejemplo, entre el 2016 y 2018, la distribución de casos por edades. Y entonces aprecien claramente la gran importancia que tienen los casos en niños menores de 3 o 4 meses y en menores de 1 año. O sea, en el 2016, que son estas barritas azules, fueron prácticamente la mayoría de casos. En el 2018 disminuyeron, pero seguimos teniendo muchos casos en pequeños. Por supuesto que es una enfermedad importante en adultos, también en adolescentes. Y miren ustedes, para los últimos años, lo que ha pasado hasta el 2016 y luego 2017, 18 y 19. Por lo menos en estos 3 últimos años, de 300 o 400 casos confirmados y oscilamos entre 5 y 14 muertes por tosferina. Y ustedes entonces ven ustedes la cobertura vacunal que se mantiene por encima del 90%, pero una letalidad importante que la vemos en la línea punteada. Aprecien ustedes la letalidad, como incluso en los últimos años ha vuelto a aumentar. O sea, claramente es una enfermedad que tenemos que tener en prevención. Entonces, ¿qué aplicamos? ¿Celular o acelular? Porque ya ciertos países en su esquema básico están aplicando a celular. Y me refiero a Costa Rica, a Panamá, a Chile, y otros están cambiando en estos últimos años. Pues básicamente por los eventos secundarios mucho menores, que uno dice, bueno, pero no le da tanta fiebre con la celular, no llora tanto, pero hay eventos ya más graves como la hipotonía y por respuesta que todos vemos. Y si ustedes miran en la parte de la derecha de la diapositiva, digamos, vean la gran cantidad de casos que en el mundo entero, por millón de vacunados, se prevendrían de temperaturas por encima de 40 y medio,
de llantos persistentes por más de 3 horas o de síndrome de hipotonía hiporrespuesta en el mundo con la aplicación de celulares, de vacunas, perdón, a celulares. Y la otra cosa importante en cuanto a la optimización es que la vacuna de tosferina es para aplicar en todas las edades de la vida, en embarazadas, en puérperas, en lactantes, en el segundo año, en el preescolar, en el adolescente y en el adulto. No podemos olvidar los refuerzos de tosferina. Es muy lamentable que nuestro sistema ahora no tenga un refuerzo de TDAP aplicada a los 10 años y que no se mantenga la aplicación por el esquema ampliado de inmunizaciones cada 10 años. Es una vacuna que no importa si ponemos celular o acelular, requiere siempre los refuerzos. Y entonces tenemos estas estructuras como la estrategia para toda la vida. Y miren ustedes los países en Latinoamérica, porque es que no podemos echarle la culpa a que la vacuna valga más. Porque miren ustedes con vacunas que ya tienen pertusis acelular, México, Costa Rica, Panamá y Chile. Y ahí les muestro los esquemas que tienen. Y que pertusis esté en la embarazada, Colombia lo tiene, está muy bien. De hecho, hay como 14 países ahí, pero todavía hay como 4 países de Latinoamérica que no aplican la TDAP en el embarazo. Y si concateno el tema con polio, quiero decirles pues que en polio lo que está en esta diapositiva ustedes se lo saben y no voy a entrar en dosis sobre eso, pero sí lo que quiero decir es que el plan de la Organización Mundial de la Salud de la erradicación global del polio incluye la desaparición de la vacuna oral para el 2023. Colombia este año en julio implementó la tercera dosis de IPV, pero todavía tenemos una dosis. Y estos son objetivos de lo que se llama la fase final de la erradicación del polio, que ojalá se pueda lograr y creo que con la colaboración de todos los países se puede lograr. Pero tal vez una parte fundamental es que desaparezca la vacuna oral. Esto es más o menos la historia en Colombia, ya tenemos tercera dosis, estos son los últimos casos o de polio salvaje o de polio derivado de la vacuna, que son los últimos casos que hemos tenido, uno en el 2009 y otro en el 2018. Y estamos buscando ya la certificación para que Colombia haga parte de este proceso de erradicación. Aquí les traigo en esta diapositiva cómo Chile en el 2018 y Argentina en el 2019 ya eliminaron el uso de OPV, así como otros países de Latinoamérica. Y entonces lo que busca la optimización de la vacuna contra el polio es cambio de OPV a IPV, progresivo hasta 4 IPVs, como les digo, vamos en la tercera parte, y ojo, pues ya estamos hablando de vacuna de hepatitis B que puede venir combinada, de vacuna de DPT que puede ser acelular, y de vacuna de polio, pues aplicar el polio aparte, pues sí está bien, pero el pensar en una vacuna combinada comienza a ser interesante. Y por eso está todo este tema de las vacunas combinadas que mejoran adherencia y oportunidad. Este estudio de Chile que acaba de ser publicado por Miguel O'Ryan y basado en el cual Chile cambió hexavalente, mejora aceptabilidad y satisfacción por los pacientes, eficiencia en la práctica diaria, incremento de la tasa de cobertura vacunal. Pero para terminar de hablar de estas combinadas, tengo que hablar de Haemophilus influenza, porque tenemos un problema muy delicado con Haemophilus influenza, que tal vez no es en cantidad, sino porque es inadmisible que sigamos teniendo algunos casos de meningitis por Haemophilus influenza del tipo B. Y entonces lo llevo a este plan de la OMS que se llama Derrotando la meningitis para el año 2030. Y entonces en esto de Derrotando la meningitis para el año 2030, ustedes pueden ver que es un plan que busca disminuir esta enfermedad, eliminar las epidemias, reducir el número de casos y muertes por meningitis, sea por hemófilos, por neumo, por meningococo en un 80% y reducir el impacto de las secuelas. ¿Y cómo vamos en eso? Esta es Colombia en cuanto a hemófilos, que es el germen con el que voy a comenzar. Y miren ustedes que seguimos teniendo 43 casos al año, el año pasado, de meningitis confirmada por Haemophilus influenza. Y cuando ustedes ven esos 43 casos, por lo menos 24 fueron en niños menores de 4 años, con unas incidencias pues que son bajas, pero que deberían ser a esta edad del paciente vacunado cercanas a cero. Y entonces resulta inadmisible que no tengamos
el refuerzo de la vacuna en el segundo año. Y les cuento un poquito la historia. La vacuna de hemófilos influenza tipo B, como algunos de ustedes recuerdan, fue la primera bacteria que se conquistó por vacuna conjugada. Y en Colombia desde el 98 se incluyó en un esquema 3+0 y se incluyó en ese esquema quitando la dosis que inicialmente se ponía a los 18 meses y que muchos de nosotros aplicamos en la práctica privada, porque Inglaterra y Chile, precisamente, que han sido líderes en la vacuna, dijeron, venga, de pronto esa vacuna no se necesita. Y claro, Colombia siguió esa tendencia que en ese momento estaba bien. Pero lo que se vio es que en el segundo año, rápidamente, al segundo año de dejarse aplicar, en Inglaterra y en Chile los casos aumentaron en el segundo año. Entonces, claramente, se hizo una campaña en estos dos países de reatrape, de catch-up, y se reintrodujo pues el booster. Entonces, en Colombia es claro, y en esto el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización, las sociedades científicas, todos los infectólogos, la Sociedad de Pediatría, hemos estado de acuerdo en que los datos de enfermedad residual en el país son inaceptables, con una importante letalidad y secuelas, y que debe aplicarse un refuerzo como parte del refuerzo de los 18 meses. Y ahí es nuevamente donde las vacunas combinadas tienen función, y por eso Chile lo está haciendo, y Argentina pone vacuna con hemófilos influenza en esta edad. Y ojo, otra cosa muy importante, debe implementarse recomendaciones para que los niños y los adultos mayores que tengan esplenectomía, trasplante de progenitores de células madres, asplenia funcional anatómica, hipogomaglobulinemia, VIH y otros reciban vacuna de hemófilos influenza, porque esto es importante. Entonces, digamos, hasta acá yo creo que voy a parar para, digamos, que no hablemos de tantas vacunas al tiempo, y no sé si Mauricio, a través de Mauricio ustedes, tengan algunas preguntas sobre estas vacunitas, BCG, hepatitis B y todo lo que contribuye a la combinación de difteria, tétanos, tosferina, polio y hemófilos influenza tipo B. Mauricio, te escucho a ver si hacemos una pequeña pausa en este momento. Listo, Carlos, estoy aquí esperando a ver si hay alguna pregunta, alguien que quiera participar por el chat. Casi siempre me preguntan, y digamos, lo voy a decir yo, que se ha, digamos, difundido la especie que en las vacunas acelulares contra tosferina no son tan efectivas como las vacunas de células enteras. Y entonces que si vale la pena aplicar una vacuna mucho más costosa, que no es tan efectiva como la de las células enteras, y hacer un cambio en el país. Y eso es una noción bastante diseminada entre muchas personas. La respuesta es que eso no es real. O sea, las dos vacunas, acelulares y vacunas de células enteras, son vacunas imperfectas. Son vacunas que entre 5 y 10 años después de aplicadas requieren refuerzos, y por eso se recomiendan refuerzos en la vida adulta cada 10 años, y por eso es tan importante aplicar el refuerzo de la preadolescencia, que muchos países la ponen, pero nosotros no. Entonces, lo que se ha demostrado claramente es que sí necesitamos mejores vacunas, pero de ninguna forma que las vacunas acelulares no sean efectivas. Creo que eso siempre lo dejo claro, porque a veces uno oye mucho esa pregunta. ¿Y qué piensas tú de la tendencia, bueno, que estamos viviendo en toda Latinoamérica de modernizar estos esquemas y hacerlos en tiempos más estrechos y no hacerlos como en tiempos tan alargados con estas vacunas hexavalentes, acelulares? Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, por eso decía al principio que sí tuvimos un esquema muy moderno y muy cercano a los mejores del mundo, pero hace 5 años no hemos movido el esquema en ese tiempo. Nosotros ahorita veremos lo de neumococo, que también es inadmisible que no haya habido un cambio, que no solo lo han pedido los comités asesores del ministerio, sino las sociedades científicas, y que los datos son tan apabullantes. No hemos cambiado nada. Entonces, digamos, obviamente uno entiende que hay que hacer la parte financiera, los estudios de costo-efectividad, todo eso, pero la mayoría de países que han venido cambiando basados en lo que tú dices es porque se necesita optimizar el esquema. O sea, es mucho más fácil, y ese fue el cambio de Chile, no es que le sobrara el dinero, simplemente
tener 4 dosis de IPV es mejor que tener 5 de OPV. Tener que poner el hemófilus en el segundo año, pues es todo un complique si se pone sola o si va mezclada con una vacuna celular. Encontrar IPV que esté mezclada con vacunas celulares de tosferina es prácticamente imposible. Disminuir efectos secundarios y mejorar la adherencia, pues mucho mejor con vacunas hexavalentes a celulares. Hepatitis B de una vez va también ahí. O sea que eso es lo que ha hecho, y por eso esta diapositiva que les puse antes, de todas esas ventajas de las vacunas combinadas, eso, digamos, ha venido calando, es un mensaje que ha venido calando en muchos de los países, digamos, que se supone que no son países ricos, pero que tampoco son los países más pobres del mundo. Y todos estos valores que se ven ahí son importantes para tener en cuenta, y es una de las tendencias mundiales en modernización. Aquí hay una de BCG y Sí. en cuanto a la vacunación con BCG, que algunos pediatras no la recomiendan en niños que tienen condiciones socioeconómicas altas, aunque vivan en países en vías de desarrollo. ¿Cuál sería tu recomendación para estos pediatras? Mi recomendación es que pongan BCG a todos, y que la aplicación además es obligatoria en Colombia. En eso sí estamos muy bien. No hay país de Latinoamérica que no aplique BCG. La mayoría de países del mundo la aplican. No tengo ahorita la cifra, pero no son menos de 130 países, ahorita puedo revisar, que aplican BCG en el mundo a nivel neonatal. Los Estados Unidos no la aplica por unos temas, digamos, respetables epidemiológicos y de otras circunstancias como ellos lo manejan, pero la vacuna de BCG incluso en Europa es ampliamente aplicada en muchos de los países de Europa. Nada que ver con el estatus socioeconómico del paciente. Vean las grandes ventajas que BCG tiene incluso de manera inespecífica. O sea, hay que aplicar. Yo la mayoría de pacientes que veo en mi consultorio con tuberculosis, y puede que sea el caso también de ustedes que hagan práctica privada, para mí son pacientes con un nivel socioeconómico alto o medio, infectados por tuberculosis. Nuestros hijos, nuestros contactos, los médicos nos infectamos de tuberculosis cada rato. Uno de los últimos pacientes que tuve es hijo de un neumólogo pediatra aquí en Bogotá con tuberculosis pulmonar muy clarita, cuyo papá tiene tuberculosis y no lo había encontrado. Siendo neumólogo, pues tenemos un riesgo más importante. Entonces yo no veo ninguna razón para no aplicarla en todo neonato. Me parece que es obligatorio. Hay una pregunta en cuanto a la BCG también, y es en cuanto pues a la marca o huella que deja la vacunación. Si el paciente no la tiene, si se debe volver a vacunar o no se debe vacunar, dependiendo de si tiene carnet o no tiene carnet. Sí, sí, esa es una pregunta que no tiene una única respuesta, porque como hay varias cepas de BCG y unas más efectivas que otras, dependemos de cuál compre el ministerio, pues digamos eso también puede variar. No necesariamente la marca significa que fue más efectiva, pero sí tener la marca significa que la vacuna y produjo un tipo de inmunidad bien interesante. Entonces, digamos, no es que niegue que no esté, que no sea efectiva en el que no tenga la marca, pero sí es mejor tener la marca en todo caso. Repetir la dosis es una posibilidad. Hay países que lo hacen. El Reino Unido, la India, repite dosis en el primer año de vida si la marca no fue intensa, y es una posibilidad. En Colombia eso no, todavía no es una recomendación, pero digamos, vale la pena entender que la marca sí es bien importante en la inmunogenicidad de la vacuna. Aquí hay, bueno, pero bueno, las otras vacunas las otras preguntas, hay una de neumococo, una de meningo y una de triple viral. Entonces esperamos que eso Vámonos con esas tres y con influenza y ya. y hacemos las Entonces, preguntas de ya eso. hacemos esas preguntas. Mire, con neumococo, para que el tiempo nos rinda, se aplica PCV10 en Colombia en esquema rutinario desde el 2011. Hay un impacto de, obviamente, las vacunas sobre los serotipos vacunales. De ninguna forma estamos hablando mal de PCV10. Quiere decir que ha pasado en el mundo entero donde se aplicaba PCV7, los serotipos que no estaban en PCV7 comenzaron a aumentar. Donde se aplica PCV10, los que no están en PCV10 empiezan a aumentar. Donde se aplica PCV13, más lentamente, pero también se ha visto un reemplazo vacunal y por eso vienen vacunas nuevas. Pero ¿cuáles son los serotipos de cada país? Quiero que los revisemos. En Colombia, como dice en el cuarto bullet de la diapositiva, hay un impacto creciente de los serotipos no vacunales que no están en 10, pero sí están en 13.
y ahorita les voy a mostrar, 19A, 6A y 3. Y ellos están asociados con un incremento en la resistencia a antimicrobianos y con un incremento en la mortalidad. Y por eso es que decimos que es inaceptable, porque ya vamos a ver la importancia en todas las ciudades del país de estos serotipos y cómo se asocia a dificultades en manejo. De hecho, hay una recomendación de cambio de la vacuna por el Comité Nacional de Prácticas de Inmunización de hace ya casi 4 o 5 años, soportando este cambio. Y además el Position Paper de la Organización Mundial de la Salud refuerza esta recomendación y hay que hacer el cambio prontamente. Este es el Position Paper, vienen muchos, toda una conferencia a hablar de eso, pero miren ustedes lo que dice ese Position Paper. Las dos vacunas tienen un impacto sustancial sobre neumonía, infección invasiva o infección sistémica por los serotipos vacunales y portación nasofaríngea. Dice una segunda cosa, hay una evidencia insuficiente de una diferencia en el impacto neto de las dos vacunas sobre la carga total de la enfermedad, pero dice, PSB-13 podría tener un beneficio adicional en los sitios donde la enfermedad atribuible a 19A o a 6C sea significativa. Y termina diciendo que la elección del producto, de qué vacuna poner, debe ser usada o debe ser basada en cada país de acuerdo a las características del programa, la posibilidad de tener la vacuna, el precio, por supuesto, pero los serotipos locales y regionales de prevalencia de la enfermedad y los patrones de resistencia antimicrobiana, y esto es febrero del 2019 por OMS. Miremos qué pasa en Latinoamérica y en Colombia. Estas son las vacunas como se aplican en los países de Latinoamérica y el Caribe de habla hispana. Quiero que miren en el 2015 y ahora en el 2020 cómo es. Y yo ya les decía que Brasil, Ecuador y Colombia son los únicos que aplicamos PSB-10. Países con dificultades económicas importantes, Honduras, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, Bolivia, Venezuela, aplican PSB-13 en algunos esquemas diferentes. Esto es una situación muy preocupante que está sucediendo en Colombia. Esta es la tasa de mortalidad por infección respiratoria alta en niños de menores de 5 años en el país. Y entonces ustedes pueden ver que tuvimos una disminución impresionante y muy buena del 2006. Vean la tasa, esta es la tasa por 100.000 en menores de 5 años. Y esa disminución llegó como hasta el 2014. Y se planteaba de que de ahí para adelante iba a seguir bajando con una meta para el 2021 de una mortalidad por debajo de 8,9 por 100.000, que en el 2014 o 2013 ya se había logrado casi el 11 por 100.000. Sin embargo, del 2014 para arriba, la mortalidad por infección respiratoria en Colombia ha vuelto a aumentar. Y entonces en el 2017, fíjense que llegó a casi un 14, 16. 2018, 2019, parcial 11,7. Muy lejos de la meta que se planteaba en el Plan Decenal de Salud Pública. ¿Qué será lo que está pasando? Puede haber muchas causas. Pero miremos entonces ahora cuál es la importancia de neumococo en nuestro país. Y miren los casos de neumonía, de meningitis confirmada por neumococo en Colombia. Miren las edades en las que seguimos teniendo un número muy importante en niños menores de 10 años y lo mismo la incidencia y la letalidad, que es muy alta. Ahora, antes de mirar todo el tema pulmonar, miremos el tema de la meningitis. Y esto es bien importante porque aunque la vacuna PSB-10 se empezó a aplicar a nivel universal y tiene una cobertura por encima del 90% hasta el año pasado, en el 2011, miren ustedes la incidencia general en azul y la incidencia en menores de 5 años, cómo se ha mantenido alta, e incluso en el 2019 la incidencia fue mucho más alta que en los años anteriores en Colombia a pesar de la vacunación. Wilfrido Coronel allá en Cartagena hizo un estudio que no lo traje a colación por falta de tiempo, en el que por lo menos en Cartagena no se notaba ningún impacto de la vacunación de neumococo sobre otitis media aguda, y ya lo publicó Wilfrido. Ahora veamos la evolución de los serotipos vacunales. Yo sé que todos ustedes son expertos en neumo, pero recuerden que serotipo 3, 6A y 19A son los serotipos que no están en la vacuna 10 valente. Los que están en azul son los serotipos de la Prevenar 7, de la vacuna heptavalente, y los 3 que están en verde
son los serotipos de la vacuna 10 valente. O sea que la 10 valente tiene, adicional a los 7 del heptavalente, 1, 5 y 7F. Miren que desde el 2017 no tenemos prácticamente ningún caso de serotipos que estén en la vacuna 10 valente. Y eso habla muy bien de la vacuna. Se empezó a aplicar en el 2011 y disminuyó, es extraordinariamente efectiva para los serotipos de la 10 valente. Quedan algunos pocos casos acá de serotipo 14 o de serotipo 18, creo. Pero miren lo que pasa con los serotipos que están en la 13. Miren la gran importancia que tienen en Colombia. Y entonces para el 2019 más del 60% de la enfermedad estaba causada por serotipos que no están en la vacuna que estamos aplicando. Y digamos, esos son los datos de Colombia por CIDEVA y por Instituto Nacional de Salud, que están también representados en esta parte derecha de la diapositiva, y comparen con lo que se acaba de publicar también este año por el Grupo de Bogotá de la proporción de serotipo 19A que causa enfermedad invasiva neumocóxica en menores de 5 años en Bogotá y en Colombia. Y fíjense ustedes la proporción, 40 a 50% de los casos en Bogotá son solo 19A. Entonces, no solamente es que tengamos 3, 6A, 19A, sino que tenemos fundamentalmente 19A. Y este 19A no solamente es en menores de 5 años, esto es en Colombia, hasta el 2018, sino en personas entre 5 y 14 años e incluso en personas adultas, el 19A es el líder de los que son serotipificados. Y para completarla, tenemos entonces un aumento de mortalidad por infección respiratoria, un aumento del 19A que no está cubierto y que se ha demostrado que es un serotipo muy agresivo. Y miren lo que ha pasado con la resistencia bacteriana. Y entonces miremos solamente, para no entrar en detalles, la resistencia a penicilina en neumococos no meningitis. Y miren que llegó a estar en 0, la resistencia total hasta el 2015. Y de ahí para arriba miren la resistencia como está ahora. 28% en el 2018 y ahorita les mostraré el 2019. O sea, si sumamos resistencia intermedia y total, en el 2018 teníamos prácticamente un 48 o 49% de resistencia cuando no teníamos sino un nivel mucho más bajo de 2013-2014. Eso claramente está relacionado, tiene que estar relacionado con el aumento de mortalidad. Y este es el 2019 en Colombia y esto es publicado por el Instituto Nacional de Salud, la publicación original. Y miren el 19A en Colombia. En azul claro está cuando es sensible a penicilina y a macrólidos, a eritromicina. En azul más oscuro es cuando es sensible a penicilina, pero intermedio o resistente a macrólido. Y en anaranjado es cuando es resistente a penicilina y a eritromicina. Y hay otros, no traje esa diapositiva, de cuando son resistentes a múltiples familias de antibióticos. Miren el 19A, que es el 60% de los casos en este momento y que es resistente a todos estos antibióticos en más del 70% de los casos. Entonces no les extrañe por qué estamos viendo este aumento en esta enfermedad y este aumento de la mortalidad. Miren nuevamente del trabajo de Germán Cabacho, publicado en un journal muy importante, el perfil de susceptibilidades de las cepas de serotipo 19A en Bogotá, no meningias, y miren la resistencia a penicilina, cefotaxime, eritromicina. Y 48% son resistentes a más de 3 familias de antibióticos, 25 a más de 2 familias, 7 a más de 3 familias y hasta 3 a más de 5 familias de antibióticos. Nosotros estamos en una verdadera emergencia en Colombia por 19A y la vacuna evidentemente hay que cambiarla. Y además porque hay vacunas que lo tienen. Entonces yo quiero que ustedes vean todo lo que viene con neumococo de aquí en adelante. Ahorita tenemos PCV13 que la aplicamos muchos de nosotros en nuestra práctica privada, que cubre 19A. Pero de ahí para adelante, con la excepción de esta vacuna que ahorita hago un comentario, la PCV15, la PCV20, la PCV24, que todos ya están en fases avanzadas de estudios, pues muestran que todas protegen estos 3 serotipos y otros que se han vuelto importantes en los países en donde la PCV13 ha sido exitosa. Hay una vacuna que se llama la PCV10SI, que es del Instituto Serum de la India, que recientemente ha sido, digamos,
aprobada o recomendada por algunas organizaciones internacionales con un precio muy cómodo, en el que siendo una PCB10, obviamente se incluyó 19A y 6A, se quitó el 3, se quitó el 18C y se quitó el 4. Esto genera una serie de problemas, pero digamos lo que quiero, por la razón por la que la traigo a colación, es para decir que esta vacuna, siendo una PCB10, protegería con 19A, pero quitándole este tipo de protección que tendrían las otras vacunas que ya se están usando en el mundo. O sea, como echar para atrás no creo que sea lo más importante. A poner PCB13 y en el momento en que la PCB13 se vuelve insuficiente, entrar con las otras que ya están preparándose en el mundo entero. Y esta sería la cobertura en Colombia ahorita. ¿Cuál sería nuestra vacuna si tuviéramos que hacer algún cambio? Esto es en menores de 5 años, aquí en el lado izquierdo, y esto es en mayores de 60 años. Y miren lo que estamos cubriendo en este momento con la que estamos aplicando, la PCB10. Estamos cubriendo el 6% de los serotipos que hay en Colombia. Si aplicamos PCB13, nos iríamos al 70%. Si nos vamos a la PCB10 de la India, porque por precio puede ser muy recomendable para algunos y porque cubre el 19A, nos quedamos en 60% y estaríamos 10% por debajo de PCB13. Yo personalmente pienso que eso no se justifica. Si hoy aplicáramos PCB15 o PCB20, que como les digo todavía no están listas, pero están en fases avanzadas, subiríamos muy poquito referente a la PCB13. Esto puede cambiar en la medida en que se apliquen ya vacunas que cubran estos 3 serotipos. Y algo similar o más importante pasa en mayores de 60 años. Fíjense ustedes que en este momento en mayores de 60 años cubrimos el 16% de los serotipos con PCB10. Si se aplica a la 13, 58%. Si bajamos a la 10 de la India, 37%. Si aplicamos 15 o 20, no subiríamos mucho porque todavía no tenemos una cobertura completa para los serotipos de PCB13. Entonces, digamos, con eso termino, Neumo, diciendo que hay que hacer un cambio urgente y necesario a una vacuna con mayor valencia que cubra los serotipos más prevalentes sin quitar los serotipos que ya están cubiertos, que además estos más prevalentes son los más resistentes y los más letales. Y ojo, lo mismo que con hemófilos, debe implementarse formalmente el esquema de vacunación de los pacientes de alto riesgo, como los que ustedes ven en la diapositiva. Y por supuesto, el del adulto también mayor. 2 palabras sobre meningo por falta de tiempo, pero que ustedes han estado o en conferencias anteriores o saben mucho de esto. La enfermedad del meningococo es el paradigma de la enfermedad infecciosa severa, de la mortalidad y de las secuelas físicas, emocionales y funcionales permanentes. Y entonces tiene una serie de características en los últimos años, pero en las que quiero insistir es que tiene una epidemiología dinámica, cambiante e impredecible. O sea que el serogrupo que está hoy puede que no sea el de mañana. Que el serogrupo que está en una región puede que no sea el que está en otro lado. Que el serogrupo de una edad puede cambiar en cualquier momento. Pero además que deben desarrollarse vacunas que cubran todos los serogrupos clínicamente relevantes. Y que como es una enfermedad de tan difícil tratamiento, de tan difícil diagnóstico y reconocimiento y de tan altas secuelas, el manejo fundamental es con la vacunación. Y entonces, digamos, estos son algunas de las cosas que se usan para determinar cuándo es una enfermedad endémica, cuándo es un brote en la comunidad. Particularmente si estamos hablando de Cartagena, saben perfectamente que ha sido una de las ciudades más afectadas por esta bacteria. Esta es la incidencia y letalidad en Colombia de meningitis bacteriana aguda por meningococo. Y al igual que el neumo, fíjense ustedes que la letalidad ha venido en aumento y la del hemófilus también ha venido en aumento. O sea, la meningitis tiene una letalidad que sigue siendo muy importante. En meningo al menos del 25%, y si ya no es meningitis, sino enfermedad meningocócica invasiva, puede llegar al 50 o 60%. Y miremos los casos de Colombia de meningitis. Y fíjense ustedes, de meningitis por meningo, 111 casos diagnosticados, con bacteria aislada, con, digamos, paciente confirmado que lo tiene, no es un número para olvidar, es un número importante. Y entonces fíjense, incluso que al lado del neumococo, pues le compite, nunca llega a los niveles de neumococo, pero sigue siendo importante. Y ahora miren la importancia en la población pediátrica,
pero también la importancia en la vida adulta y la letalidad que sigue siendo supremamente importante y que supera el 25%. Meningococo entonces se presenta acá. Esto es en Cartagena y esto es la tasa de incidencia de Cartagena de meningococo hasta el 2016, con un pico muy importante en el 2013. En una diapositiva que mostré antes, se decía que la OMS determina que enfermedad endémica por meningococo es tener más de 1 por 100.000 de población. Cartagena lo tuvo en el 2013 y lo volvió a tener en el 2015. Y esta es la presencia de meningococo en Colombia por los grupos de edad. Y fíjense ustedes que puede haber en niños muy pequeños, por eso la inmunoprevención hay que comenzarla desde muy pequeños, porque hasta el 18% en esta, por lo menos en esta publicación del Instituto Nacional de Salud, son menores de 1 año. Pero fíjense que se extiende en todas las edades de la vida y es muy importante en la adolescencia o en el adulto joven. O sea, no perdona edad. Y si vemos en Colombia hasta el 2019 qué ha pasado, fíjense ustedes que ha cambiado un poco la distribución de serogrupos, pasando del serogrupo B de ser casi el 90% de todos los casos a finales del siglo pasado, a ser en este momento importante, pero el segundo, y tener una gran importancia del meningo C en este momento. ¿Por qué es importante? Porque en nuestros países por ahora no contamos con vacuna contra meningo B, que si hay alguna pregunta sobre eso la podemos resolver más adelante sobre estas vacunas. Entonces lo que nosotros tenemos son vacunas tetravalentes que cubren C, Y, W y A, que en este momento podría ser que en Colombia los pudiéramos catalogar como el 70 o el 80% de los serogrupos presentes. Y miren que cada país vacuna diferente, es todo un desafío vacunar contra meningococo. África vacuna contra meningo A, porque es lo que más se ve. Estados Unidos vacuna con tetravalente, pero en niños menores de 11 años, porque su epidemiología no garantiza ponerlo antes. El Reino Unido pone la vacuna de meningo B desde, como ya les dije, 8 y 16 semanas con refuerzo a los 12 meses. Brasil aplica en su país vacuna contra meningo C, porque el meningo C es más del 80% de los casos y la efectividad ha sido bien importante y la pone 3 dosis en el país. Chile pone al año, Argentina les acabé de mostrar al principio que tiene 3 dosis y un refuerzo después. Entonces es importante eso. Pero la vacunación en la enfermedad meningocócica es fundamental como única estrategia para prevenir la enfermedad y probablemente producir efecto de rebaño si se aplica a toda la población y por eso muchos países ya la aplican. No olviden que estos son factores para ofrecer la vacuna. La epidemiología, el sitio donde está la enfermedad, el pocket donde se presenta y en Cartagena ha sido un sitio bien importante de condición. Pero no solo de incidencia, sino la ocupación del paciente. Nosotros los médicos, nuestro núcleo familiar, militares, muchachos que entran a la universidad, hacinamiento, el impacto de la mortalidad y las secuelas, la distribución de serogrupos son factores para saber qué vacuna aplicamos. Otro factor es si el paciente está inmunosuprimido con algún factor de riesgo. La información científica, porque a veces veo de manera preocupante colegas que de entrada descalifican vacunas como estas sin ni siquiera entender cuál es la epidemiología del país y cuál es la información nueva. Y la convicción ética y científica del médico definitivamente. Esto es conveniente discutirlo en cada país y también considerar escenarios de salud pública y de práctica clínica y académica. Prácticamente en ningún país del mundo se ha aprobado una vacuna de meningococo basado solamente en la costo-efectividad, porque es una enfermedad infrecuente. Entonces esos datos no van a dar prácticamente nunca. Pero se ha aprobado en la mayoría de países porque la enfermedad tiene un impacto grandísimo en cuanto a mortalidad y secuelas. Por eso, digamos, si yo termino el tema de meningococo muy abuelo de pájaro, existe ahorita inmunoprevención efectiva contra todos los serogrupos causantes de enfermedad severa. Esperemos tener vacuna contra meningo B o pentavalentes en el futuro cercano. Pero el país debe mejorar el conocimiento de la epidemiología real de la enfermedad, porque eso que estamos viendo es la punta del iceberg. Recuerde, son los cultivos que llegan a los laboratorios de referencia y la mayoría de pacientes con meningo mueren de meningococcemia de una manera dramática en sitios periféricos. Ojo con esto, también debe recomendarse en esplenectomizados, pacientes con VIH, pacientes con
tratamientos con algunos anticuerpos monoclonales como eculizumab, que es tremendamente importante. Influenza es una enfermedad que es, digamos, como decimos en infectología, una vacuna altamente efectiva que busca una enfermedad en nuestro país. O sea, cuando nosotros nos reunimos con los doctores latinoamericanos que trabajan en Brasil, Uruguay, Argentina, Chile e incluso Paraguay, las campañas de este año han sido exitosísimas con COVID y todo, porque la gente entiende la importancia de la influenza. En nuestros países en zona intertropical todavía se sigue pensando que esta enfermedad no es importante, que no hay que tratarla, y ni siquiera con lo que estamos viendo del COVID y leyendo todas las cosas comunes que tienen las enfermedades, vemos a veces incluso personal de salud que no solo no la recomienda, sino que habla mal de ella. Eso sí no tiene ninguna presentación. La vacuna se aplica a todo niño en Colombia entre 6 y 23 meses, a gestantes desde la semana 14 y a mayores de 60 años. Recientemente se ha aumentado muchísimo el patrón o el rango de aplicación de la vacuna, pero lo óptimo es aplicarle en niños mayores de 3 años, 8, 9, 10 años, también, ojalá en toda la población. Hay que ampliar la cobertura en adultos y en personas de alto riesgo y hay que incrementar la cobertura de los linajes para que cubra a todos los que hay en el país. Y esto básicamente es lo que ha pasado 2019 y 2020 con influenza. Fíjense ustedes que esto es la etiología de infección respiratoria aguda en Colombia para el año pasado con más de 9.000 pruebas analizadas, que es consistente. Y fíjense ustedes cómo hay influenza A, que es este azulito que vemos acá, que tiene una clara distribución estacional, pero también tenemos influenza B, que es este verde, que ustedes ven acá. En esta diapositiva también vemos adenovirus, coronavirus, siempre han existido y siempre han sido importantes como causantes de infección respiratoria. Y miren la estacionalidad en Colombia de la influenza, no importa la zona del país, caliente o fría. Fíjense ustedes cómo casi siempre la tenemos de abril a julio, de abril a mayo. Este año ha sido atípico porque no ha habido influenza casi en ninguna parte del mundo porque hay una interferencia con coronavirus. Pero fíjense ustedes lo que están esperando los americanos ahorita con el invierno y por qué el susto del rebrote americano es tan grande. Ahora, nuevamente en Colombia, 2018-2020, miremos por edades ya la importancia de la H1N1, de H3N2 o de influenza B. Y entonces ustedes pueden ver cómo en el grupo de edad en el 2018 hubo una importancia grandísima en adultos. Y yo les pregunto a muchos de ustedes, siendo médicos y estando en este grupo de edad, ¿tienen la vacuna? Porque encontraría que por lo menos 10% no y no me sorprendería que no fuera más. Pónganse en la mañana, por favor. Y esto es el 2019. Ahora, claro, en los niños menores el virus sincitial respiratorio pues oculta muchos de los casos de influenza, pero es importante. Y esto es 2020 hasta la semana 14, hasta la pandemia, solo Colombia, y fíjense ustedes cómo lo de los linajes es importante. Una diferencia es una vacuna trivalente y una vacuna cuadrivalente, como ustedes saben, es que la cuadrivalente tiene 2 linajes A, 2 linajes B, y particularmente la diferencia es que la cuadrivalente tiene el linaje Yamagata, que ustedes lo están viendo acá en la parte, espérate a ver si puedo cuadrar esto, en la parte, ay Dios, en la parte más, como ocre o amarillito más claro. Fíjense ustedes el Yamagata en Colombia cómo está presente. O sea, idealmente debemos tener una vacuna tetravalente para cubrir también esto, porque tanto Yamagata como Victoria son importantes. Y esto es este año, lo mal que nos ha ido con influenza, con lo del COVID y con que la gente no se está yendo a vacunar y también ayuda a que los doctores y las enfermeras no las recomendamos. Entonces no llegamos al 76% a pesar de todos los esfuerzos en cuanto a la cobertura en niños menores de 1 año para la primera dosis y mucho menos para la segunda dosis donde no llegamos al 44%. Y en el segundo año no llegamos ni al 27 ni al 18%. Y el refuercito después que se puede aplicar tampoco llegamos al 60%.
Si miramos en gestantes, no pasamos del 67%. Si miramos población mayor de 60 años, no llegamos al 30%. Y si miramos diagnóstico de riesgo, no llegamos al 40%. Y si miramos, aquí es profesional de la salud, healthcare worker, no llegamos al 64%. Y esos son datos recientísimos. Termino con triple viral, una palabra sobre sarampión. Hay que mantener vigilancia y acciones vacunales. La duración de la inmunidad hay que estarla estudiando siempre. La dosis cero, cuando hay brotes, en Colombia se sigue aplicando dosis cero, que para el que no lo sabe es la dosis entre 6 y 12 meses en áreas de frontera. En Latinoamérica este año ha habido 3 brotes en Brasil, otro en Argentina y otro en México. Afortunadamente el de Argentina ha sido dominado y el de México dominado en su gran mayoría. Y para los que les resulte raro, miren lo que pasó en abril 19, 1.100 casos confirmados hasta ese momento de sarampión en Buenos Aires, México, Ciudad de México y Sao Paulo. ¿Ustedes se imaginan en Cartagena nosotros ahorita con COVID y sarampión? ¿O en Bogotá? Esto sí es una enfermedad supremamente delicada. Pues ellos tuvieron esos casos que todavía en Brasil se está luchando para disminuirlo. Esta es Colombia, sarampión 2018-2019. Los casos confirmados, 208 en el 2018, 244 en el 2019. Este año solo ha habido un caso, pero fue importado. Pero miren la gran importancia que tiene la población venezolana en los casos de sarampión. ¿Y cuáles son los retos con sarampión? Esta es una diapositiva del doctor Mojica del Ministerio de Salud, en la que el reto de este año es la puesta al día para subir los niveles, porque el sarampión, si bajamos de 90% de cobertura, hay un riesgo altísimo de epidemia de sarampión, de brote de sarampión, y ahorita estamos como en el 70%. Las jornadas nacionales de vacunación que ya se iniciaron, y fíjense ustedes cómo se está ya preparando el campo para hacer el cambio del esquema, pasando el refuerzo de 5 años a 18 meses, eso se viene relativamente pronto con el sarampión. En el sarampión la efectividad de la vacuna puede ser importante y la seroconversión también, pero la duración de la inmunidad puede llegar a ser limitada y en paperas todavía más. Por eso en muchas partes del mundo se está hablando de una tercera dosis, particularmente para parotiditis en la adolescencia, y no es nada traído de los cabellos. El papiloma, solo para decir que nos va pésimo, que tenemos que retomar la confianza del público y que es muy dramático tener coberturas este año. No estamos ni en el 8% de vacuna de HPV a la población de niñas mayores de 9 años. Cuando en el resto del mundo la vacuna se está aplicando ya gratis a varones. Chile lo acaba de implementar gratis en varones. 8 países de la región ya lo tienen. La cobertura en edad escolar y cuando la eficacia de la vacuna es tan impresionante. Esto todos ustedes lo saben, la vacuna disminuye verrugas, disminuye las neoplasias intracervicales, pero esto salió publicado octubre 1 en el New England, o sea que salió hace ¿cuántos días? Hoy es 9, una semana. Y dice, esta es la primera publicación de vacunación de HPV y la disminución del riesgo de cáncer cervical. Todos sabemos que la vacuna iba a producir eso, pero que ya se ha publicado en la vida real, tocaba esperar 10, 15 años de vacunación para que viéramos el efecto. Y aquí recuerden, están mirando pacientes que todos son menores de 30 años con cáncer de cuello uterino, comparando si fue vacunada o no vacunada. Y miren la gran diferencia entre la no vacunada, entre la que se vacunó un poquito tarde, que no quiere decir que sea mala, se va a ver más efectividad después, pero con la que se vacunó en menores de 17 años. Por favor, doctores, vacunen a todos contra papiloma. Este es el segundo cáncer más frecuente en nuestro país en la mujer y la vacuna es altamente efectiva. Con esto termino, Mauricio y colegas.